qué bueno es poder estar nuevamente con todos ustedes como compañía de mujeres. Para nosotros es una bendición de verdad tremenda el poder compartir y poder ver toda esta situación que muchas veces nos rodea, pero tenemos la palabra más segura, la bendición del Padre, tenemos el cielo dentro de nuestros corazones y como iglesia, como cuerpo de Cristo, pero saludar a cada uno de ustedes, a todas las pastoras, amadas, acá en cada lugar, en cada punto del país donde estamos llegando y ustedes están haciendo su propio equipo para poder hacer esa obra que el Señor nos ha encomendado. Y bueno, bendecirles a cada una, de verdad, les amo con todo mi corazón y les llevo en mi oración. Y bueno, damos la bienvenida, ¿no?, a un nuevo programa de Compañía de Mujeres. Hemos estado cada semana compartiendo con ustedes y qué bueno que se puedan ir sumando. Les decimos que, es cierto, puedan promocionar el canal. Estamos todavía en marcha blanca. Que no dure mucho. Que no. Pero queremos alcanzar a muchas otras, principalmente ustedes saben, la compañía avanza. La idea es que avance a nivel nacional, así que aquellas que han estado más cercanas, como aquellas que quizás se están preguntando qué es lo que es la compañía, las invitamos a seguirnos en las redes sociales y bueno, le damos la bienvenida para que puedan estar compartiendo este rato con nosotros y poder ir interiorizándose qué es lo que vamos a compartir y también de qué se trata, ¿no?, la compañía. Aleluya. Bueno, compañía de mujeres, no, es una palabra que el Señor ha puesto en el corazón y creo que tiene una ligada totalmente a lo que es el sentir del Señor con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. No creo en una corporación más ni tratando de traer desde nosotros algo nuevo, sino que creo que toda esa novedad de gracia, de gloria, de bendición está en el cuerpo de Cristo, está en la iglesia del Señor. Y creo que nosotros como hijas de Dios nos sumamos a ese sentir, a esa visión gloriosa de nuestro Señor, y eso es tan importante que lo tengamos muy claro, porque no son ni las congregaciones, ni un ministerio X, ni un nombre, sino que solamente caben dentro del rango de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y eso para nosotros es muy, muy importante, que nos podamos cada día tener eso muy clarito dentro de nosotros. Sabemos que Dios ha de manifestar una gloria tremenda sobre la tierra, y nosotros que nos tocó vivir acá en Chile, bueno, creo que somos parte de ese chilenos porque nos dijeron que nacimos aquí, ¿no? ¿No? Pero eso implica que, bueno, amamos la tierra, amamos esta nación, entendiendo que nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, tiene un propósito para cada una de las naciones, y eso es en lo que mueve nuestro corazón. Y compañía de mujeres es poder entender de que Dios, tanto como a varones, somos parte integral de esa obra gloriosa que está y que viene por asignación de parte del Señor. Y eso es lo que nos están hablando y comentando por causa de la palabra profética de la asignación de Dios. Amén. Bueno, hay una cosa que quisiera volver a retomar, y es lo que hablamos del cuerpo de Cristo. Hablamos del cuerpo de Cristo entendiendo que hay una sola iglesia a nivel nacional, hay una iglesia, ¿cierto?, en la ciudad. Las mismas cartas que los apóstoles las escribían a las ciudades, claro, a Corinto, a Roma, ¿cierto?, que se llevó a los tesalonicenses, y ellos se veían como una unidad. Sí. Hoy día nosotros decimos vamos a ir a la iglesia y vamos a nuestra corporación. Entonces es como que la iglesia fuera solamente una cosa corporativa, legalizada, con personalidad jurídica, y parece que nada más. Ahí en algunos casos, no en todos, se moviera el Señor, y los demás como que nos cuesta vernos como iglesia por esa razón. Nosotros mismos los ministros la hemos estructurado de tal manera que nuestros hermanos no es el problema de la hermandad, es el problema de los que estamos, ¿cierto?, ministrando y hablamos y tenemos ese lenguaje. Entonces cuando tenemos que hacer algo como iglesia, pensamos que la iglesia somos nosotros nomás. Somos lo único. Entonces, y ahí comienza un problema de origen. ¿Por qué? Porque no nos vemos con nuestros hermanos que no se congregan con nosotros, pero que somos una misma cosa. Y ahí empieza el distanciamiento, y Compañía de Mujeres está para lo opuesto, para poder mantener el lenguaje de unidad, de saber que somos uno con nuestras diferencias, ¿cierto?, que las hay,
pero no por eso dejamos de ser hermanos y no por eso dejamos de tener un mismo propósito y tenemos una misma palabra y un mismo Señor al cual nosotros todos servimos en amor. Así que la idea es que podamos ir teniendo ese lenguaje, esa comprensión para poder vivir lo que somos, la iglesia del Señor acá en Iglesia Chile. de Cristo. Y la diferencia cuando la hablamos tiene que ver con eso de esa gloria de Dios, donde Él deposita en distintos vasos ministeriales para poder mostrar esa grandeza, esa grandeza de Él en los distintos formatos que uno puede estar. Todas las naciones tienen su gran diferencia, tanto en lenguaje, tanto en cultura, en manera de ser. Bueno, la iglesia de Jesucristo tiene y porta un aspecto de Dios para poder también influenciar y llevar la palabra y ejecutar conforme aquello que Dios nos ha llamado. Bueno, ahí hay que escarbar bastante, pero nuestro tema hoy día tiene que ver con algunos aspectos Con la contingencia. Con la contingencia. Yo no sé acaso un poco reír que llorar, no sé, ahí tengo que escoger, ya, pero vamos a hablar algunas cosas, pero antes de eso hay un pasaje en la Escritura que yo creo que viene, pero muy bien, para que nosotros, pastora, podamos examinarlo y podamos pensar y podamos reflexionar en este sentido. Y es lo que, por un lado, nosotros tenemos que considerar para qué oramos, para qué intercedemos, y tener una mirada a nivel país, a nivel gobierno, a nivel social, a nivel educación y todas estas cosas que están pasando hoy en día y en ese sentido nosotros como iglesia del Señor tenemos la palabra más segura, tenemos la respuesta. La gente afuera andan como con una locura, ya, y se dice cada cosa. Por ahí vamos a invitar nosotros estos días algunos peces para acá, para que sean parte con nosotras, ya, porque son seres sintientes. Disculpe que lo diga de esta manera. Un poco de humor. Un poco de humor, pero no, mire, yo quiero leer la palabra del Señor, y que esa es la verdad para nosotros. Ahí en Salmo 11:3 dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y dice, un poquito más abajo, dice, sus ojos ven, sus párpados, dice, examinan a los hijos de los hombres. El versículo 4. Y yo creo que la mirada, bueno, como hijos de Dios, escuchamos y nos damos cuenta de estos extremos que hay hoy en día. Claro que hay mucho que decir y mucho que hacer y mucho que predicar y mucho que orar y mucho que interceder, mucho, porque creo que nosotros como iglesia del Señor tenemos esa gran responsabilidad. Por un lado, discipular, pero ese discipulado tiene un efecto que Jesús mismo lo habló, de ir a todas las naciones para hacerlas discípulos. Y ahí es donde nosotros tenemos que entrar con esto, fijarnos a través de esta palabra, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué vamos a hacer nosotros? En otras palabras, ¿qué vamos a hacer si los fundamentos? Vemos nosotros que la moral está tan decaída. Yo ponía acá la decadencia moral en Chile, y es simplemente, no lo digo yo, lo dice por ahí una entrevista de cierta persona, que no es al cabo de poder conversar ahora, pero sí nos damos cuenta nosotros que están así, como la gran mayoría de los países están así, o sea, todos prácticamente en su distinta, claro. Pero ya que la corriente del mundo. Es la corriente del mundo, Efesios capítulo 2. Y ahí uno se da cuenta que hay una decadencia. Y ahí es donde yo digo, ¿qué vamos a hacer nosotros los hijos de Dios? ¿Cómo hacemos con esto, con esta moral, con esta cosa que hay una decadencia terrible, pero ya extrema? No es simplemente el asunto que las personas tengan, por falta de la luz del Evangelio de Jesús, tengan cierto déficit, y no sepan lo que implica esa pureza, esa santidad, o ese bien, por lo menos el bien, por lo menos.
Pero como está torcido todo, lo que mismo la escritura dice que a lo bueno se le llamaría malo en los últimos tiempos y a lo malo se llamaría Bueno, bueno. bueno, ahí es donde nosotros tenemos que tener esa claridad de la palabra y hay decadencia, sí, en extremo. Estamos escuchando cada día cosas, pero que quizá hace años atrás no hubiéramos pensado que iba a llegar esto tan rápido, aunque nosotros como iglesia lo sabemos, ¿no? Y como hoy día, no en nuestro país, hoy día se está hablando tanto del aborto, por ejemplo, de la eutanasia. La eutanasia se quiere legislar y se habla que hay como un 73% a favor de la eutanasia y del aborto, pero el problema es lo que el mundo diga y haga, y los porcentajes y todas las encuestas que hagan afuera no hay, son parte del mundo. Pero ¿qué pasa con la iglesia? Ese es el tema. ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Qué pasa con los justos? Si los fundamentos están siendo destruidos, ¿qué responde la iglesia? ¿Qué hace la iglesia? ¿Qué hacemos nosotras, cierto, con respecto a estos temas en donde se está involucrando hasta el pueblo evangélico, que tiene cierta simpatía con el aborto en 3 causales, y un porcentaje del pueblo evangélico que también dice que está abierto al tema del aborto? Qué paradójico hablar de aborto libre y hablar de pueblo de Dios, de hijos del Señor, y de gente de reino, gente que estamos bajo una cultura de reino. Entonces, qué importante tener esa reflexión, y la queremos hacer en esta hora, porque el mundo habla de lo suyo y va a hablar y va a seguir hablando, eso va a ir en aumento. Pero ¿qué pasa de eso que habla el mundo y de lo cual la iglesia del Señor, cierto, hay veces se involucra y comienza a hablar como si fuera parte de algo normal o siendo parte del mundo cuando nosotros no lo somos? Justamente. Bueno, yo no sé, cuando se dice que hay algunos tipos de muestras de que la iglesia evangélica está por estas 3 causales, pero tú mencionabas delante de esas 3 causales. Es decir, el niño viable en general, claro. Estaba, no, pero había una persona por ahí que le estaba achacando ese porcentaje a la iglesia evangélica. Aquí había pero la iglesia evangélica que está de acuerdo con y creo nosotros como hijos con nosotras, o sea, creemos la palabra y que uno de los mandamientos: no matarás. Y en ese sentido nosotros, obvio, no estamos por el aborto en ninguna de las causales. Podrán haber a lo mejor posibilidades, si a una chiquita que penosamente hay algún violador, bueno, ese bebito se podría llevar adoptado en la adopción, algún matrimonio que van a darle el amor y cariño requerido y necesario, pero no estamos por bajo ningún punto en cuanto al aborto. Pero también ese asunto, cómo se ha extrapolado a tal punto de hablar, y yo creo que ya todos estamos muy, muy informados por las redes, a través de todo, cómo hablan de los pececitos ya, de que juegan fútbol, que tienen también su manera de... Son sintientes. Y laboran también trabajo y tienen cosas. Emociones. Por supuesto, porque son sintientes. O sea, ¿a qué mente le puede bajar la idea de que un bebé en gestación no siente? Si los mismos psicólogos han hablado de la posibilidad de que una madre tenga el cuidado en todo sentido. Yo veo a mi hijo, bueno, yo tuve 5 hijos, y lo digo con amor y cariño, los amo, de todas maneras, pero el cuidado, el autocuidado, de esperar ese bebé, de que el día de mañana va a ser una personita, o sea, un niño, un bebé, un niño, y el día de mañana es una persona con todas sus aptitudes en todo sentido. Pero ¿cómo la gente puede ser tan necia, porque eso es ser necio, de entender, o sea, de mirar solamente que los pececitos, hasta las verduras también son seres sintientes, para que sepamos eso. O sea, yo lo encuentro ya extremo. Es que están
ahí es donde tienen la escritura nos habla de que tienen el entendimiento entenebrecido. Realmente hay un tinieblas en donde no nos dejan ver la verdad y está oscurecido su pensamiento. Entonces, y el mundo lamentablemente va a ir de mal en peor, y si esto hoy día nos asombra, nos va a horrorizar quizás que otra cosa que se diga en un par de semanas más, meses más, y van a seguir con lo suyo. Pero en este mismo Salmo, y quiero leerlo, ya el Salmo 11, mire lo que expresa la palabra, el versículo 2, dice, porque aquí los impíos tensan el arco, preparan sus saetas sobre la cuerda para flechar en lo oscuro a los rectos de corazón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este tipo de cosas, por eso hay que hacer una profunda reflexión. ¿Qué pasa con los hijos, con las hijas del Señor? En donde tenemos nosotros un llamado y tenemos un mensaje, y ese mensaje es claro, son buenas nuevas de salvación. Amén. Y sin embargo, el mundo está hablando de lo suyo, y nosotros tenemos que ser claros, tenemos que ser consistentes, tenemos que ser en eso, no acallarnos, sino que simplemente tener esa lucidez de parte de la palabra, que nosotros no podemos inclinarnos bajo ningún punto a simpatizar con estas ideas tan atroces, tan locas, porque verdaderamente hay que estar loco para hablar algo así, ¿cierto? Como nuestra ex delegada presidencial, Constanza. Claro, Constanza, la señorita Constanza Martínez, que dijo que un ser en el vientre de su madre en las primeras semanas no es un ser sintiente. No, los peces sí, y todo lo demás puede ser sintiente, pero una criatura, ¿cierto? Cuando nosotros concebimos la vida desde el momento de la fecundación, entonces no podemos simpatizar prácticamente con nada de lo que estos genios, que son genios, no de la oscuridad, hablan. Terrible. Pero lo terrible es que están, Sí. y sí, estoy entregándolo a nuestros niños, a nuestros jovencitos, en las escuelas, en las universidades, están haciendo un Bueno, lo trabajo. que dice, justamente, porque muchas veces, o sea, uno dice, bueno, lo vio en un programa, dijeron la locura que se les vino a la cabeza. Según eso, son todos con datos científicos Claro. y estudios científicos. Yo he escuchado a varios de estos personajes diciendo lo mismo, pero esos personajes son los que influencian o en las universidades a todos estos muchachos que están volando, que penosamente andan el tiempo está tan fuera de valores, no hay valores prácticamente. Bueno, lo que leíamos ahí de Salmo, y nos damos cuenta que con tal facilidad estos pueden llegar y entrar y hablarles y concientizar y adoctrinarles, Claro. a tal punto de que después vienen a transmitir algo. Claro, sí, pues, eso lo adoctrinan. Claro, lo lo adoctrinan. ideologizan a los chicos, a los Justamente. niños, y ellos quedan convencidos de que eso es cierto y es una verdad. Justamente. Entonces, y esa debiera ser nuestra labor, bueno, empezando por nuestros hogares, con los pequeños, en las congregaciones, ¿cierto? En nuestros medios, en nuestra gente más cercana, estar haciendo un trabajo, y ahí en nuestros jóvenes, para que ellos diseminen la verdad en la universidad, en los colegios y todo lo demás. Y Para allá iba. y tienen que ser fuertes, porque tiempo no nos queda mucho. Justamente. Mira, Jesús mismo dijo que los últimos días serían por el estilo, como los días de Noé, como los días en que iba a estar toda esta degradación en la gente, en esta sociedad. Y es realmente lo que está pasando. Uno, el ser humano apartado de Dios, y lo otro, que también hay influencias espirituales de terror que están obrando de una manera muy, muy fuerte. Dice ahí en 2 Corintios 4:4, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, tomándolo con ese de Salmos 11:2, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es en la imagen de Dios. O sea, ¿qué es lo que va a traer luz? Es a Cristo. Por eso es necesario hablar, y por eso hablamos del fundamento. El fundamento no es
simplemente algo o idea, es el mismo nuestro Señor Jesucristo, es lo que es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el fundamento. Y si nosotros, y de verdad, estamos viviendo en una crisis mundial de valores, qué necesario es que nosotros en la Iglesia de Cristo realmente no asentamos la vida como lo sienten los demás, sino que nosotros tenemos que ver la vida desde el tópico de la palabra del Señor, de lo que está aconteciendo. Los tiempos son difíciles, son fuertes, y se requiere que nosotros prediquemos a Jesucristo. Se requiere primeramente que nosotros, la Iglesia de Cristo, seamos gente con esa fortaleza interior, con esa madurez, con ese amor, con esa pasión por Jesucristo y su mensaje, y desde ahí predicar a Cristo por todo lugar, y hablarle a nuestros hijos. La Iglesia tiene que levantar a los jóvenes. Los jóvenes son un ente importantísimo para que ellos sean una influencia en la universidad, en los colegios, porque el tiempo es corto. Es corto, y el enemigo lo que está preparando es una generación para, al fin y al cabo, recibir al anticristo, y esta generación va a ser una generación oscura, una generación sin verdad en sus corazones, Sí. y como hoy día se está levantando una generación perversa, y nosotros tenemos poco tiempo, tenemos la palabra verdaderamente que es luz, y nosotros, la palabra es luz en nosotros, entonces nosotros, la Iglesia tiene que iluminar, y cómo ilumina a través, cierto, de ser sal y ser luz donde quiera que estemos, donde quiera y en nuestros medios. Tenemos que salir a declarar la verdad, a orar, a verdaderamente a iluminar con la palabra y con nuestro testimonio, Entonces nosotros sí, en este tema del aborto tenemos que ser muy claros, no al aborto. No podemos abanderizarnos con gente que sea pro aborto. Nosotros no podemos abanderizarnos con gente o candidatos que tengan su mirada, ¿cierto?, qué sé yo, algo positivo con respecto a este tema. En este tema no hay nada positivo. Nosotros no podemos permitir que en nuestra sociedad se siga cayendo a pedazos. Ellos no hablan, ¿cierto?, de valores morales, sino que lo hablan todo como salud pública. Fíjese usted, cuando hablan de estos temas siempre salud pública, y todos lo llevan a la salud pública, y descontextualizan todo el tema como para decir, pucha, es que la mujer, y ahí aboga, y ponen un tema que no corresponde en bien de lo que ellos están postulando, que es, al fin y al cabo, lo que quieren es un aborto libre. Sí. Bueno, la cosa la vemos que está difícil, y un poco lo que Cecilia hablaba, pastora, y yo creo que es importante dejarlo claro. Nosotros no estamos por el aborto en ninguno de sus causales. Y yo sé que muchas veces este tema es de conversación, y está bien conversarlo porque hay matrimonios, hay jóvenes, muchas veces también ven por causa de que la cosa está tan difícil, no, prefiero no tener más niños, no tener más niños, o abortar simplemente porque la cosa está muy difícil. Hay una realidad, es cierta verdad, pero no confundamos el principio de la vida, no confundamos aquello que el Señor ama, que es la vida del ser humano, y aquello que Dios ha llamado como esencial el ser humano, y el respeto esencial del ser humano es que nosotros, mira, o sea, el respeto de Dios por el valor que Él le da al ser humano fue la sangre de Cristo, ya fue la obra de Cristo en la cruz. O sea, para que Dios mismo, a través de Cristo, la persona de Jesucristo, viniera, descendiera y hiciera tremenda obra, nosotros, y en eso nosotros podemos ver en Juan capítulo 3, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera Dios amó al mundo, y estamos viendo cómo estas posturas extremas, esta ideología, este asunto que se ha ido abriendo cada vez más, y denigrando por un lado al ser humano, por el otro lado parece que lo quieren poner los derechos humanos, quieren poner al ser humano como lo más esencial en la vida, pero en los momentos de los que hubo, claro, están dispuestos a matar a un chico, a un bebé, están dispuestos a aniquilar. Bueno, estamos como en los tiempos de Faraón. Sí.
Estamos en los tiempos de Faraón, que mataban esperaban que naciera el chiquito y lo mataban. En los tiempos de Jesús pasó lo mismo. Eso quiere decir que también estos tiempos es un precedente muy diabólico, muy satánico este asunto, y aquellos que están haciendo y abogando estas doctrinas extremas están en contra de la palabra del Señor, ellos están en contra de los principios de Dios, y por ello entonces nosotros como iglesia del Señor, que amamos la palabra del Señor, estamos por la vida, y no hay ni tres causales, ni un aborto libre, abierto, bajo ningún punto. Claro. Nosotros, hermanas queridas, la idea es que podamos tener, cierto, en nuestra cultura clara, nuestros pensamientos claros, porque se abordan muchas explicaciones de profesoras, profesionales, gente de la política, para que nosotros consistamos cosas de este tipo. Y nosotros tenemos que tener la certeza de que Dios es un Dios de vida, y que Él vino a darnos vida, y que Él nos lleva por este camino, cierto, de la vida. Nosotros no podemos consentir ni simpatizar siquiera con la idea de poder, cierto, abrir este camino en nuestra mente, a nuestra familia, en nuestros hogares, con esta idea de que haya al aborto libre, porque el aborto libre implica, y todo lo que tiene que ver con los proabortistas, que el aborto sea inducido, o sea, una mujer sana, cierto, que tendría que haberse cuidado antes. Para eso hicieron una serie de un camino, porque esto ha sido un camino para llegar a esto. ¿Se acuerdan de la píldora del día después? Y los condones, y una serie de cosas que siempre la están entregando en los consultorios. Uno tiene que educar, creo yo, ¿cierto? Si es que la gente anda libre por la vida haciendo lo que quiere, son en esas ocasiones que tiene que cuidarse, pero no cuando hay una criatura en gestación. Tomar una situación como con tanta libertad de decir, sí, ahora entonces que venga el aborto asistido. No. Ahí es donde nosotros podemos leer la Biblia, y nosotros tenemos testimonio en ella, ¿cierto? Porque tú me formaste en mis entrañas, sí. Me hiciste en el seno de mi madre, dice el salmista, tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Entonces estamos en la mente del Señor, y nosotros nacimos desde el momento de la fecundación. Entonces no pueden haber dos discursos en medio de la iglesia. Yo creo que es un tema que debe darnos vuelta a nosotros y a ustedes, pastora, a procurar dentro de sus congregaciones abrir estos temas, escuchar. Me imagino que hay muchos también haciéndolo ya, pero son temas que tenemos que abordarlo con los jóvenes, por un asunto meramente de sexualidad. Ya también entra también dentro de todo esto, porque claro, el amor libre, no importa con quién te meta, total, eres un ser sintiente, y si sientes tener relaciones sexuales con un hombre, bueno, anda, y tiene relaciones sexuales con otra mujer, anda, no importa, pero son temas que están dándose muy firme en todo lugar, donde hay jóvenes, donde hay fiestas, donde hay colegios, donde hay universidades. En un marco de un concepto no cristiano, no de reino. No de reino. No, yo a lo que iba, que la fornicación ahora es una, yo creo que hasta una idea retrógrada hablar de fornicación, ya que es previo tener sexo antes del matrimonio. Esos temas hay que tocarlos para que también los chicos no se enreden de las conversaciones que muchas veces se tienen en los colegios, en la universidad, o los jóvenes se quedan muy reprimidos en no poder dar luz del Evangelio y de la palabra del Señor. O sea, ¿a qué voy con esto? Hablamos de estas generaciones firmes, apasionados, firmes con la palabra del Señor. Porque para evitarnos aborto y evitarnos un montón de cosas, yo creo que tenemos que militar a Jesucristo. Amén. Bueno, y este tema da para mucho, y la idea es que podamos seguirlo hablando quizás en nuestros propios hogares, ahí en las congregaciones, como decía, ¿no es cierto? Y que podamos tener ideas claras. Están ya expuestos, y seguramente podemos sacar mucho tiempo más para conversar, pero lo importante es que tengamos una base escritural,
que podamos vivir conforme al reino y que nosotros, hermanas queridas, podamos seguir avanzando en la gracia del Señor y haciendo que el Evangelio del Reino avance en nuestra nación. Sí, bueno, le queremos a cada uno de ustedes que el Señor les bendiga, pensemos, reflexionemos, leamos la palabra, estamos orando los unos por los otros y tengamos la seguridad que nosotros tenemos ese fundamento maravilloso que es la palabra, que es el Señor y que lo único más relevante es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y nos debemos a ello y predicar a Jesús y que toda esta ideología que no la vamos a parar al 100%, porque es la corriente del mundo. Jesús fijó y dijo de los tiempos que íbamos a estar viviendo, pero sí podemos atraer a miles de personas que están engañadas o que quieren ser, o que muchas de estas ideologías están engañando a jóvenes. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener muy bien en cuenta nuestro rol como hijos de Dios aquí en la tierra. Amén. Así es que atentos y a lo que está sucediendo hoy en día en nuestra nación, que podamos tener una palabra clara, que podamos tener una respuesta clara. Así es que el Señor les bendiga, ya estamos prácticamente terminando. Solo les decimos que nos sigan, ¿cierto?, en las redes a Compañía de Mujeres. Así es que nos escriben, hemos recibido algunas consultas, preguntas, así que pueden hacer las preguntas que ustedes quieran y que podamos, ¿cierto?, seguir avanzando y que nos podamos seguir contactando. Esa es la idea. Bendición.